Amigos de todo el país, buenas noches. Bienvenidos a este programa especial en el que pondremos las reformas a la Caja de Seguro Social bajo la lupa. Estamos en vivo en las pantallas de TVN, también a través de TVN Radio y nuestro canal de YouTube de TVN Noticias. Hemos abierto este espacio en el que el director de la Caja y los ministros del MEF y de Salud responderán preguntas tanto de nuestros periodistas como de ciudadanos en la calle y de redes sociales. Usted puede participar utilizando el hashtag CSS Reformas. Díganos qué dudas tiene sobre el proyecto de reformas. Así es, Eduardo, en el debate está la necesidad de evitar que el fondo de pensiones colapse y con él las finanzas públicas, pero también que las pensiones sean dignas y suficientes y que haya más trabajadores formalizados y cubiertos por la seguridad social, es decir, menos precariedad. Castalia, Eduardo, empezaremos abordando los detalles del proyecto de reforma en cuanto a pensiones. Continuaremos analizando cómo se financiaría la propuesta de reforma que ha hecho el gobierno y terminaremos en una de las cosas medulares. ¿Se acabará la crisis de la atención médica? También tendremos una entrevista con el presidente de la República, José Raúl Mulino. En TVN Noticias reafirmamos nuestra promesa de brindarte información que te da poder. Arrancamos de inmediato. Si el proyecto de ley que está en la Asamblea se aprueba, así se jubilarían los panameños. Pensión tipo A. Para todos los que les falta menos de 7 años para jubilarse, se quedan en el sistema solidario. Pensión tipo B y C. Para los que les falta más de 7 años para jubilarse, entre ellos personas que están en el solidario y todos los que están en el mixto. Esas personas pasan a un nuevo sistema y en el que sus pensiones dependen por un lado de lo que hayan aportado mientras formaron parte del sistema solidario o mixto y por el otro lo que consigan ahorrar desde que la ley entre en vigor. El proyecto establece que para recibir el 100% del dinero que aportaron mientras estuvieron en el sistema solidario o el mixto, las mujeres deben jubilarse a los 60 años y los hombres a los 65. Si lo hacen antes, recibirán menos de esa parte de sus fondos. La pensión tipo D es el caso de todos los que empiecen a trabajar después que el proyecto se convierta en ley de la República. Y aquí, las nuevas generaciones se jubilan únicamente con lo que aportaron. Reiteramos las buenas noches y ya a esta hora, luego de conocer esta propuesta que se debate en la Asamblea Nacional, quiero darle la más cordial bienvenida a Dino Montt, director de la Caja de Seguro Social. Señor director, muchísimas gracias por el tiempo que vamos a dedicar a explicar y sobre todo a despejar todas las dudas. Y yo tengo que empezar preguntando cómo este modelo que acabamos de presentarle al país garantiza salvar el sistema de pensiones. Bueno, lo primero primero buenas noches a todos los que nos están viendo por televisión. Mira, Castalia, el modelo de reforma viene dado debido a la insuficiencia que el sistema actual tiene. Nosotros venimos de un sistema en donde aportábamos por X cantidad de años para, en general, recibir beneficios por 10, 12 años. Resulta ser que, bueno, la suerte y la tecnología nos hace hoy vivir más y aportamos por la misma cantidad de años, pero que resulta que tenemos mucha mayor vida, gracias a Dios, y ya no nada más los beneficios se tienen que pagar por 10, 12 años, sino que se tienen que pagar por 22 años en promedio en el caso de los hombres y por ahí de 27, 28 años más después de la edad de jubilación en el caso de las mujeres. Eso pone una presión importante dentro del sistema y ha hecho que el mismo colapse, tanto que el día de hoy, pues como ya hemos nosotros adelantado, tenemos un problema de flujo de caja dentro del sistema exclusivo de beneficio definido que no nos permite pagar el total de las pensiones y por eso le hemos dicho a la población que requerimos una reforma para que exista el instrumento legal que permita transferir los dineros que hacen falta y poder pagar las pensiones. Adicional a eso, a que le podamos garantizar con esta reforma las pensiones a los que actualmente están jubilados poniendo el déficit, tenemos que garantizar que todos los panameños reciban dos cosas: sus pensiones hasta el día que fallezcan y que reciban un porcentaje digno
como tasa de reemplazo o una pensión digna. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que tenemos una población que está o va a recibir unas pensiones que no podemos decir que van a ser las mejores porque siempre queremos y necesitamos más, pero tenemos otra población que ni siquiera recibe lo que recibe una. Tenemos los que están en el sistema exclusivo de beneficio definido que comienzan recibiendo el 60% de jubilación como tasa de reemplazo con 240 cuotas o 20 años. Pero tenemos los del sistema mixto que si acaso reciben entre 39 y 40. Entonces ese nivel de iniquidad en donde unos reciben 60 con 20 años de su promedio salarial de los mejores 10 años y el otro en promedio va a recibir entre 39 y 40 hace que también tengamos que reformar el sistema de la Caja del Seguro Social. Bien, esta fórmula que ustedes nos han venido explicando a lo largo de estos últimos meses y que ha sido planteado también en esas consultas que se hacen en la Asamblea nos lleva también a una pregunta y es si la jubilación, señor director, dependen ahora en gran medida de los ahorros personales que cada quien haga. ¿Esto acaso no tiene riesgo de que tengamos en el futuro jubilados con pensiones todavía más bajas de las que ya tenemos y que las bien usted nos ha descrito en este momento? Indudablemente, basado en el sistema que tienen hoy, todas las personas que están en el sistema mixto ya carecen de este tipo de problema, ya tienen este tipo de problema, no es que carezcan de él, tienen ese problema porque la cantidad de dinero de aportes que tienen en su cuenta de ahorro personal nunca les va a alcanzar para tener en la suma de lo que reciben de lo que se llama el primer pilar y más lo que tienen en esa cuenta de ahorro, una jubilación que sea digna. Así que efectivamente el problema lo tienen desde hoy. La Caja del Seguro Social es un reflejo de la sociedad, de lo que está pasando en la economía. Y a través de una reforma nosotros no podemos solucionar lo que tiene que resolver la economía. Efectivamente, el tema de la falta de empleo, de mejor distribución del ingreso, pues la Caja del Seguro Social no puede realmente resolver esos problemas. Entonces es increíble ver que cuando tú estás en este debate, esto entra a colación, pero esto es un tema exógeno, no controlable a la Caja del Seguro Social. Y que vendrá el debate en su momento. Y que vendrá el debate en su momento. La Caja puede resolver muchos otros problemas que tienen que ver con la eficiencia y la gestión de todos esos fondos que efectivamente tienen. Pero lo que sí no podemos soslayar bajo ningún punto de vista, Castalia, y todos los panameños les invito a que lo vean, es que si el beneficio que tenemos está diseñado de tal forma que está estructurado para pagarlo por una cantidad reducida de años, pero estamos viviendo más, el sistema no va a funcionar. La demografía no nos puede llevar a resolver el problema. Hoy resulta ser que nadie, ninguno de los televidentes que nos están en este momento viendo, puede echar en saco roto el que hoy tenemos más gente que pesa a nivel del retiro que los que están cotizando. Entonces, un modelo que está diseñado en donde se sostiene por la cantidad de cotizantes que tiene versus lo que realmente tiende a ser pensionable, efectivamente no se va a mantener. Y los que dicen que es que le estamos sacando, al cerrar el sistema, cerramos la posibilidad a que haya más cotizantes, eso yo creo que tú sabes es falso, porque aunque juntes los dos sistemas, sigues teniendo el mismo problema. Se jubilan más y no tenemos la fuerza para poder pagar esos jubilados de esa manera. Hay que cambiar el sistema. Y lo que propone justamente la reforma de ley es ese cambio que permite esa sostenibilidad y que a futuro podamos todos tener esas pensiones dignas y con esa tasa de reemplazo que en principio todos de manera igualitaria debemos tener. Bien, vamos a ir con Nicanor Alvarado, que justamente tiene la tarea de compartir qué piensan los panameños y sobre todo las inquietudes que ellos nos han aportado en estos últimos días. Castalia, así es. La siguiente pregunta es de una mujer de 43 años que tiene dudas sobre los ahorros. Escuchemos. Yo vengo del sistema mixto y me gustaría saber dónde queda todo el dinero que yo he aportado con esta nueva reforma. Señor director. Bueno, la verdad es que le digo a la compañera que todos los ahorros que ella tiene en el sistema mixto están en este momento, gracias a Dios, en su cuenta individual. Ella tiene una cuenta de ahorro y esa cuenta de ahorro que ella posee y que va a ser exhibida a partir del mes de enero, si Dios mediante, porque tenemos unos temas de tecnología que
nos permiten, pues en general, no nos permiten hoy dar el total de los aportes y toda la información financiera, pero una vez resueltos estos temas de tecnología, heredados por supuesto, nosotros vamos a poder brindarle a toda la población todo el detalle de lo que han aportado en sus cuentas individuales a partir del próximo año, para que ya todo el mundo pueda saber efectivamente cuánto aportó y cuánto tiene, particularmente las personas del sistema mixto. En este momento las cuentas del sistema mixto están aparte, ¿no? Aparte del sistema solidario. ¿Qué pasaría con ese dinero? Veía que habían cerca de 4.000 millones de dólares en reserva del sistema mixto. Bueno, ahorita hay ya a la fecha 10.000 millones de dólares. Hay una parte que está en lo que se llama el primer pilar, lo que es la parte solidaria de ese sistema, por eso se llama mixto, porque hay una parte solidaria hasta los primeros $500 de salario y la otra parte está en las cuentas de ahorro. Ambas partes son rescatables y están allí para cada uno de los participantes en ese sistema mixto, porque esos dineros no se mezclan con los del sistema solidario. Entonces, lo que vamos a hacer dentro de esta reforma es darle la debida optimización para que le podamos sacar el mayor retorno, un retorno que no estaban obteniendo dentro del sistema mixto, y que al pasarlo a este nuevo régimen se les va a devolver una cantidad de dinero importante en esas cuentas individuales que les va a poder permitir tener una mejor jubilación. Pasamos ahora con otra mujer, esta vez de 54 años, que pregunta sobre las famosas paramétricas. Escuchemos. El proyecto aumentó la edad de jubilación. ¿Por qué no buscaron otra alternativa? ¿Por qué tuvieron que aumentarlo? Si hay bastantes jóvenes que necesitan su seguro. Ahí está la pregunta, señor director. Bueno, yo creo que a la compañera, indudablemente no tenemos suficientes jóvenes, ya lo expliqué, para en general costear todo lo que está pasando con los jubilados. Entonces, este es un proyecto que tiene 4 patas, en donde el mayor esfuerzo lo pone el gobierno va a poner 966 millones por año y de manera creciente en el proyecto de reforma. La iniciativa privada va a poner el segundo esfuerzo, que es el 3%, y lo que se le está pidiendo a la población es que ponga esos 3 años, que en general no se les va a subir la cuota, pero sí tendrían que trabajarlo. Si quieren jubilarse con el 100% de una buena jubilación, a los 65 años los hombres y a los 60 años las mujeres, aunque esa es la edad máxima a la que pueden en general optar por la pensión, porque pueden jubilarse antes con unos ajustes, que es lo que de alguna forma está en discusión. Quieren jubilarse antes, no con los ajustes, y la ley prevé los ajustes, y la única manera en que no haya ajuste es que se jubilen a los 60 las mujeres y a los 65 los hombres. Y la otra pata es el rendimiento de las inversiones. Todas estas 3 variables, el incremento del aporte gubernamental de 140 millones a 966, el 3% de incremento en la cuota patronal, los años de cotización que tenga que hacer adicionales cada una de las personas en términos de edad de jubilación, y una mejora en la forma en que se administran los recursos y las reservas, dotan al sistema de la cantidad de ingresos necesarios para poder continuar pagando las pensiones y que sea un sistema sostenible de manera indefinida en el tiempo, no abriendo este tema a discusión a futuro. Para seguir entendiendo y poner en contexto lo que bien nos plantea, importante, Eduardo, que nos expliques algunas cifras que valen la pena repasar. Gracias, Castalia. Director, buenas noches nuevamente. En Panamá hay más de 765.000 trabajadores informales. Básicamente son quienes no cotizan en la Caja de Seguro Social. El proyecto de ley establece cambios importantes para ellos, incluido un aumento en sus aportes que va del 13.5% a 18%. Esto no es sobre todo sus ingresos, sino sobre poco más de la mitad. ¿Qué pasó allí, director? Tenemos precisamente una pregunta de una mujer de 37 años sobre este tema. ¿Por qué el aumento para la cuota de los trabajadores independientes si los trabajos están algo duros? Gracias. Bueno, a la televidente. Primero, la cuota tiene que incrementar para todo el mundo. Como un trabajador independiente es su propio empleador y es trabajador, tiene que pagar lo que paga el empleador y el trabajador. Del 18%,
él tiene que pagar la mitad, es el 52%. En general lo que la ley dice es que él paga el 52% del 18, que vendría a ser un 9.4%. Un poco más de lo que pagaba antes. ¿Pero por qué es menos? Porque antes el trabajador independiente tenía que declarar a la caja sobre un salario. Primero era obligatorio aportar, era obligatorio. Siempre ha sido así. Y en segundo lugar tenía que aportar sobre un ingreso mínimo de $800. Ahora él puede aportar sobre el ingreso que él desee. Él dice, yo quiero aportar sobre $100, entonces él va a pagar el 9.4%, que es el 52% del 18. Es un poco rara la fórmula porque tiene que la caja establecer una cuota obrero patronal del 18% para todo el mundo, pero le da chance al independiente de que en vez de que cotice sobre el 18%, suponga que él tiene gastos del 48%, por lo tanto, él cotiza sobre el 52% del 18%, dando como resultado que la tasa neta de contribución es solo del 9.4%. Pero ya no es el 9.4 de 800, sino del salario que él desee. Si él se pone un salario o él se pone un ingreso de $100 por mes, él cotiza el 9.4 de $100, es decir, $9, en vez de cotizar el 9.4 de $800, que era lo que marcaba la ley anterior. Esto, en vez de que sea más restrictivo, es mejor. Lo que pasa es que nadie ha explicado el tema de la manera correcta. Se ha dado flexibilidad para que todo aquel independiente pueda cotizar sobre el ingreso que él quiera a la Caja del Seguro Social. Ya no hay una obligatoriedad sobre un ingreso sobre el cual él no cotiza. Sí, director, pero disculpa, Castalia, el tema de, usted lo acaba de decir, es su propio empleador. A los empleadores le aumentó 3 puntos porcentuales, sin embargo a los independientes le está aumentando 4.5% y no 3 puntos como a los empleadores. Sí, recuerde que el empleador tiene que pagar, obrero y empleador, el 18% de la cuota. Vuelvo a repetir, el independiente paga la mitad, paga 9.4. Entonces, si usted es un trabajador asalariado, paga el doble de lo que paga un independiente. Siempre, de hecho, ha sido así. El independiente paga casi la mitad de lo que paga un asalariado. ¿Dónde está y radica la diferencia? Está en que sobre qué ingreso o sobre qué salario se cotiza ese 9.4. ¿Se cotiza sobre 800 o se cotiza sobre 100? El independiente ahora puede ponerse el ingreso que quiera, bajando, por supuesto, el aporte a la cantidad que él pueda hacer como cotización a la Caja del Seguro Social. Eso es muy importante que todo el mundo lo sepa. Entonces, hoy se está diciendo tanta cosa y al final lo que hay que entender es que se está flexibilizando tanto que hoy se ha diseñado el aporte a la medida de lo que la gente puede aportar a la caja y no a lo que es un aporte imposible como se tenía en la Ley 51 actual. Bien, es una fórmula que hay que seguir explicando de ser aprobado por la Asamblea Nacional, pero yo tengo una pregunta obligada. O sea, si el objetivo, y siguiendo hablando de los informales, si el objetivo para ustedes en este momento y con estas reformas es incorporar a los informales, ¿cómo lograrlo cuando hay algo que causa ruido en la discusión? Es que los vas a multar. Bueno, o sea, hay como una indudablemente contradicción allí. O sea, ¿cómo logramos incorporar si al mismo tiempo le dice te voy hasta multar si no te sumas? Bueno, siempre realmente las multas han estado allí porque siempre ha estado obligado el informal a cotizar. Lo que pasa es que nos bypaseábamos, como decimos en buen panameño, la cotización de los informales. Siempre ha estado allí. Lo que se está haciendo hoy es poner, obviamente, una multa, porque ahora, así sea poquito, tienes que cotizar. Como ya te hemos flexibilizado todo, oye, aporta lo que puedas aportar, porque ese 9% que vas a tener que pagar, tú decides sobre qué salario te pones y vas a aportar. Ahora bien, realmente las multas son para aquel profesional que tiene trabajos y que cada trabajo
que entrega es de $5.000 o más, como decía aquí la nueva reglamentación de la ley, y se requiere que des un paz y salvo de la Caja del Seguro Social. Aquí no estamos incluyendo promeros, aquí no estamos incluyendo boneros, aquí estamos incluyendo profesionales que han pasado bajo la lupa, saben que es obligatorio, pero en su declaración de renta no están declarando a la Caja del Seguro Social sus honorarios profesionales. Esa es la gente que realmente se le está poniendo la lupa para que no deje de aportar a la Caja del Seguro Social. Ahora bien, sí nos hemos dado cuenta que hay algún tipo de redacción, Castalia, dentro de la reglamentación, en donde quizás se puede llegar a entender que queremos multar al que en general le cueste. Claro, entonces ya se ha mandado a la Asamblea, acuérdense que ya el proyecto está en la Asamblea, y toda ley es perfectible. Es importante que todos los panameños sepan que la Caja del Seguro Social ya ha enviado a la Asamblea de Diputados, a la Comisión de Salud, diferentes modificaciones de artículo, oyendo todo lo que expresan los panameños que han ido a expresarse en la Asamblea. Y una de las cosas que hemos tomado en cuenta es esta. Y se ha modificado de tal manera que se entienda quién es el que realmente la Caja está buscando que no deje de aportar, porque esos ingresos son importantes para él y para hacer equitativo todo el sistema. Así que no se tienen que preocupar, porque igual que muchos de los temas que ya se han tocado en la Asamblea, en la Comisión de Salud, ya se ha enviado diferentes modificaciones de los artículos. Rescato eso, se han enviado ya varias de las modificaciones, incluso varias que se han sugerido allí en ese debate. Y lo vamos a estar publicando, porque si no se ha dicho, la verdad es que es importante que no nos sigan compartiendo cosas que ya se han modificado. Lo que vamos a decir es que hemos compartido a la Asamblea para que la Asamblea también y todo el público pueda ayudarnos a ver si esa redacción es la que más le parece. Hablando de público, seguimos con la dinámica para escuchar lo que opinan los panameños. Nicanor, ¿tienes más preguntas? Así es, Castalia. La siguiente pregunta viene desde Veraguas y tiene que ver con pensiones vitalicias. Escuchemos. Si se va a hacer justo con los que están recibiendo una pensión vitalicia. O sea, las viudas de las personas que trabajaron en el Seguro Social. Eso no está claro, eso hay que aclararlo. Antes que responda, director, veamos qué dice la ley actual versus la reforma sobre este tema. En la ley actual, el artículo 181 indica que la pensión de viudez es por 5 años contados desde el fallecimiento del pensionado, pero que será vitalicia en casos donde haya invalidez comprobada de la viuda o si ella cumple la edad de jubilación al término de los 5 años. La propuesta de reforma la mantiene esta pensión por 5 años, amplía su aplicación a los hombres viudos también, pero solo dice que será vitalicia por invalidez de la viuda o el viudo, dejando por fuera a los que cumplan la edad de jubilación mientras reciben la pensión temporal. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué se recortó este beneficio? Sí, claro. Yo creo que lo primero que hay que decir es que efectivamente una de las cosas que nos dimos cuenta es que en el artículo que antes se llamaba 170 se obvió el que la pensión de viudez para todo aquel que ya está recibiendo una pensión de invalidez o de vejez aplica. Es decir, un pensionado que fallece, sea por invalidez o por vejez, le deja el 50% de su pensión a la viuda y se lo deja de manera vitalicia. Eso hay que decirlo, ya se mandó la modificación. Entonces, todo pensionado que se jubile, todo pensionado que se jubile por vejez o por invalidez, el 50% de su pensión al fallecer le queda a la viuda o el viudo tal cual como hoy lo recibe. Ahora, antes de que llegue a la edad de retiro o a la edad de jubilación, si él muere básicamente, él deja una pensión a la viuda por 5 años. ¿Por qué solo por 5 años? Porque como no existe ahora una edad de jubilación, porque él se puede retirar a la edad que sea, el proyecto lo que decía es que efectivamente nada más la puede dar por 5 años porque no sabe a qué edad realmente va. Antes había una edad de referencia, ahora ya no hay una edad de referencia y por ende no es que la viuda va a cumplir una edad de jubilación y con eso efectivamente se puede dar. Lo que se está modificando en el proyecto de ley es que si sobra dinero en la cuenta personal de ahorro pensional de esa persona y se da la pensión de la viuda por 5 años, por el 50%, y a los hijos cada uno por lo que le toque, y
a los 5 años resulta ser que no se ha gastado la cuenta, el dinero que no se ha gastado se tiene que heredar de manera inmediata a efectivamente esos descendientes. Si ese dinero no alcanzó porque se pagó 5 años y fue mucho más que el dinero que estuvo en la cuenta de ahorro pensional del jubilado, pues hasta ahí se pagó la pensión. Esa es la idea del beneficio. Es recurrente esta pregunta, director, pero necesario. O sea, igualmente en esta modificación depende también de la capacidad de ahorro. Claro, de la persona. Depende de la capacidad de ahorro, porque recuerde, el tema es que todos estos beneficios de invalidez o de muerte que daba la ley o que da la ley 51 actual requieren de un financiamiento que no se tiene. Son y pesan muchísimo dentro del esquema de pago de la Caja del Seguro Social y hay que regularlos de una forma que permita que sean suficientes los fondos, porque no podemos dar una pensión vitalicia que no vaya de acuerdo a la capacidad que tiene la cuenta que ha aportado la persona en el tiempo, porque entonces ¿quién paga efectivamente esos beneficios? Bien, ¿no? Ha llegado el momento de hacer el ejercicio que yo más he esperado, porque créame en casa, por favor, prestemos atención. Ya el señor Dino no entra en esa jugada, yo tampoco entro en esa jugada, si se aprueba esto en la Asamblea Nacional. Nicanor Alvarado, tiene usted la tarea de ayudarnos a entender cómo se calcula esa jubilación en base a la propuesta que se discute. Y no entramos en la jugada porque no estamos diciendo nuestra edad. Nicanor, vamos contigo. Castalia, la Caja de Seguro Social lanzó hace poco una calculadora para que los cotizantes hagan una proyección de cómo sería su jubilación. Usted puede ingresar a www.calculatupension.css.gov.pa para hacer el ejercicio en simultáneo con nosotros. Señor director, veamos cómo funciona esta calculadora. Vamos a hacer el ejercicio con diferentes tipos de jubilaciones. Al principio del programa hacíamos los diferentes tipos o los diferentes escenarios que contempla el proyecto de ley. Vamos a hacer primero el ejercicio con una persona que hoy pertenece a lo que llaman el sistema solidario, pero que si la ley entra en vigor, cuando entre en vigor pasaría a este nuevo sistema. Eso es lo que llamamos de clase B. Okay. De clase B, lo ponemos en el sistema solidario anterior, subsistema al que pertenece. Vamos a hacer primero el ejercicio con un hombre, edad actual, vamos a poner 40 años, ¿le parece bien? 48. Ajá. 48 años. Inicio de edad de labores, 22 años. La edad de jubilación, 65. La plataforma ya automáticamente la calcula. Vamos a poner un salario bastante más aproximado al común de los panameños. Sí, $700. Vamos a hacerlo con $700. Importante, una de las críticas que recibía esta plataforma es que la gente decía que no le permite, que es muy rígida y no le permite decirle al sistema que no ha trabajado o no ha cotizado de forma permanente. Hace algunas semanas usted me explicaban que aquí en la plataforma permite decirle al sistema, bueno, que calcule un aproximado de meses que no haya laborado en su historia laboral. ¿Le parece que en lugar de poner los 12 meses que por default están en el sistema, podemos poner que 11? Podemos poner 10, podemos poner 11. La idea es que la persona pueda decir, hombre, no he cotizado algunos años, pero en promedio, entre los que no cotizo y los que he cotizado 10 cuotas por año, porque los que no coticé me comieron algunas cuotas, ¿no? Entonces la idea es, pongamos 10 cuotas si quieren, eso daría como que el promedio de algún tiempo que no se cotizó. Importante decirle a la población que en 2 meses que ya tengamos las cuentas individuales, esta calculadora ya va a traer el valor de la data correcta que tiene en el sistema. O sea, uno va a poder ingresar sus datos y que el sistema... Exacto, y el sistema va a traer ya la cuenta individual. Muy bien. Uno ya le pone a consultar la jubilación, uno se va al final de esta, aquí hay una cantidad de datos impresionantes. Y ahí lo podemos ver, Nicanor, por ejemplo, esta persona recibiría $545.66, que sería una tasa de reemplazo del 78.75% en el sistema actual que le da la ley 51. Pero fíjate, resulta ser que la nueva reforma a esta persona le daría 556.64, es decir, el ahorro pensional le permitiría recibir una tasa de reemplazo del 80.33% del promedio de los mejores 10 años. Y como la reforma lo que hace a este grupo de población es darle el mejor de los dos cálculos, o lo que tenía la
bajo la ley actual, o lo que genera la reforma, el que sea mayor, pues él se queda con una pensión de 556,64. Okay. Por eso es que yo le digo a los televidentes que esta reforma vino a mejorar los valores de pensiones que tienen las personas. En este caso, director, son solamente $11 de diferencia. Bueno, pero es mayor. Nunca va a recibir, lo que estamos diciendo en la reforma, Nicanor, es que no van a recibir menos de lo que ya recibían, sino lo mismo o más este grupo de personas. Vamos a hacerlo ahora con una persona que pertenece hoy al sistema mixto, es decir, que empezó a cotizar desde el 2007, o este grupo de personas que la ley actual contemplaba que estando trabajando antes del 2007 pasaban al sistema mixto. Y fíjate que lo único que has hecho, Nicanor, es cambiar el sistema. Recuerden que en el sistema mixto estas personas se les quitaba 5% de todo lo que ahorraban en el segundo pilar. Entonces veamos cuál es el cálculo. Vamos a ver el cálculo. No va a salirles igual que si fuera el beneficio definido. Fíjense, esa persona recibía en el subsistema mixto, si era del sistema que le llaman de los jóvenes, 424,94. Recibiría el 61,33% de tasa de reemplazo. Pero va a recibir lo mismo que hemos calculado bajo el sistema de ahorro pensional, bajo este sistema de cotización con garantía de capitalización con garantía solidaria de 556,64. Una de las críticas que se le ha hecho al sistema mixto actual es justamente eso, que las tasas de reemplazo, que es lo que hoy en buen panameño la gente dice, el 60% de los mejores años en el sistema mixto daba unas pensiones bastante bajas. Aprovechando este mismo ejemplo, quiero hacerlo vemos el caso de un hombre, pero hagamos en el mixto un caso de una mujer. Ya la plataforma recalcula automáticamente la edad de jubilación a 60 años porque está ajustada a los parámetros del proyecto de ley que está en la Asamblea Nacional. Aquí vemos, por ejemplo, y aquí es algo que llama la atención, señor director, vemos en el caso de una mujer recibiría 385 en el sistema mixto actual y 385,98, una diferencia bastante poca, claro. Bastante poca. Un poquito más, pero bastante poca, por unos centavos, ¿no? Bueno, pero yo tengo una pregunta obligada que interrumpo, Nicanor, porque una de las cosas que está reflejando este ejercicio es que hay una diferencia de pensiones entre los hombres y las mujeres. Claro, porque resulta ser... ¿A qué se debe esto? Recuerden que la pensión de una mujer en el sistema mixto es dependiendo de mucho de lo que ella ha ahorrado en el segundo pilar. Pero como ella se retira, 3 años antes que el hombre, tiene 3 años menos en el sistema mixto de ahorro y los mismos va a tener dentro del sistema de ahorro pensional. O sea, que no se pueden retirar antes, según los cálculos, porque va a tener que trabajar más. Pero es lo mismo que pasa hoy. En el sistema mixto hoy, una mujer siempre va a recibir menos que el hombre porque ella se retira hoy a los 57 y el hombre a los 62. Cuando haces el cálculo hoy en el sistema mixto para una mujer y para un hombre, siempre vas a tener el mismo comportamiento porque la parte de ahorro son 3 años menos que aportó la mujer que el hombre. Sigue siendo desigual. Bueno, pero es porque ella decide retirarse a los 57 años como edad de jubilación. ¿Y no hay manera de corregir eso? Si aportas menos en un sistema de ahorro, vas a recibir menos. Ese es el problema del sistema de beneficio definido que hoy tiene la Caja. Cuando tú diseñas el beneficio, pero no aportas para poder financiar ese beneficio, volvamos a lo mismo, aportábamos por X cantidad de años, Castalia, y el beneficio estaba diseñado para 10 años. Y ahora resulta ser que aportas la misma cantidad, pero el beneficio está diseñado para que una mujer viva 27, 28 años. Entonces, indudablemente, esas diferencias en pensión siempre han habido, no es nuevo. Lo que pasa es que ahora lo está viendo en pantalla, pero ya existía en el sistema actual. Bueno, perdón por la pregunta obligada, pero había que despejar la duda de que esto es lo que ha llamado la atención, sobre todo a las mujeres que han estado pendientes de ese debate. Pero ojo, ha llamado la atención porque antes nadie le hacía el cálculo. Ahora con la calculadora que hemos puesto, se hace evidente que siempre ha sido efectivamente la pensión de la mujer menor que la pensión del hombre por efecto de la cantidad de años menos que cotiza la mujer dentro del sistema. Y ojo que en el beneficio definido, Castalia, también es menor, porque recuerda, el beneficio definido comienza con el 60% con 20 años y te da 1.25 por cada año adicional. Pero como el hombre cotiza 3 años más que la mujer, ese 1.25 lo multiplica por 3. A la mujer no le multiplica por 3. Entonces las diferencias no es nuevo, siempre ha estado y eso es algo que estamos vendiendo mal. Bueno, esa es una lucha que tenemos que hacer nosotras. Y eso es harina otro costal. ¿Hay otros ejemplos, Nicanor? Sí, señor director, hemos hecho el ejemplo con una persona que viene
viene del sistema de beneficio definido, o lo que comúnmente se conoce como solidario, y pasaría a este nuevo sistema que dibuja el proyecto de ley 163. Hemos hecho también el ejercicio con una persona que viene del mixto, pero usted nos decía que también debíamos hacer el ejercicio con una persona que empiece a trabajar después de la entrada en vigor de esta ley, que sería la jubilación tipo D. Vamos a hacerla, son las personas que, bueno, si la ley entra en vigor en enero, empezarían por primera vez a trabajar en enero, o los que hoy son adolescentes. Tendríamos que aquí poner que pertenece al sistema mixto. Vamos a poner en el caso de un hombre, la edad actual, vamos a poner que tiene 22 años. Así es. Y que inició labores a los 22 años porque estamos haciendo el ejercicio, repito, con una persona que no ha trabajado antes, que ha empezado a trabajar. La edad de jubilación siempre la plataforma lo ajusta automáticamente a la edad de jubilación que propone el proyecto de ley 163. Vamos a ponerle un salario... Nicanor, puede poner otra edad de jubilación. Le pone por defecto 65, pero usted le puede poner la edad que sea. Dejémoslo ahí en 65. Si quiere lo hemos hecho con 65, pero vamos a hacer el ejemplo. No, pero pongamos este mismo, terminemos el ejemplo que lo estaba poniendo, póngale el salario y después le cambiamos la edad. Vamos a poner un salario de $800. Sí. Y 11 cuotas al año en promedio para dejar el margen de espacio a quienes no coticen en algún tiempo de su vida por diferentes razones. Aquí muestra que si la ley no cambiara y se jubilara con el sistema mixto, obtendría una pensión de $807, una tasa de reemplazo, repito, es el símil a lo que hoy conocemos como esta idea del 60% de los mejores 10 años, sería en este caso de 62.93%. Pero si se pasa la ley, esta persona que empezaría a trabajar después de la entrada en vigencia de esta norma, ganaría en promedio una jubilación de $1.282 y en este caso sería el 100% de tasa de reemplazo. Ojo, con 47 años de estar cotizando. Fíjate, con 47 nada más tiene 62.93% en el sistema mixto y ya tiene 100% de tasa de reemplazo bajo el sistema de capitalización con garantía solidaria. Indudablemente esto llama poderosamente la atención y mucha gente dice, eso está equivocado. No, ese es el poder del interés en el tiempo, ese es el poder de los aportes en el tiempo y eso obviamente muchos dicen, eso es así, pero me tienen que garantizar que tengo trabajo. Pero eso no es un tema de la caja, eso no es un tema de la reforma, eso es un tema de la economía. Tenemos que garantizar que hay una economía que permita que la gente trabaje como hoy. Pero ¿qué tan real son estos resultados y a qué tasa de interés tienen que moverse los ahorros de la gente para que dé estos números? Esto está calculado, como ustedes pueden ver ahí, hay una pantalla de los parámetros que se usan para el cálculo, al 5%, que es la tasa a la que todo mundo debería aspirar en términos de lo que gana las inversiones de la reserva de la caja. Hoy la caja está ganando ralito, el 4%, y a veces ha podido ganar menos que eso. Tenemos que apuntarle por lo menos a 1% más en la inversión de las reservas. Pero si fuera 4, no tendría 100, podrías tener 90%, pero de todas maneras es una muy buena tasa y seguramente no tendría 62 al 4, sino que tendría 50 y pico, ¿no? ¿Ok? Eduardo. Ok, después de las matemáticas, eso es para los que se van a jubilar, pero los jubilados actuales también tienen preguntas sobre la reforma. No todos los jubilados se quedan a trabajar porque quieren seguir trabajando. Se quedan a trabajar simple y sencillamente porque la jubilación actual que cobran no les alcanza. Y entonces, ¿en qué beneficiaría el nuevo proyecto a los que cobran pensiones mínimas de $100? Director. Bueno, la verdad, el nuevo proyecto garantiza pensiones mínimas de $265 a aquel que se ha mantenido cotizando por 20 años dentro del sistema y alcanza la edad de jubilación. Entonces, hemos tratado a través de la reforma, eso sí, de alguna manera de achicar la brecha en términos de las diferencias, por supuesto, de ingreso pensional, tratando de dar una pensión mínima a todo el que es cotizante del sistema. Y por supuesto, el tema de que se queden las personas luego de la edad de jubilación, producto de que el monto, no por la tasa de reemplazo, porque yo puedo tener el 60% del promedio de mis mejores 10 años, pero ese 60% ser una pensión bajísima que no me alcanza para vivir. Eso lo podemos entender y efectivamente por eso es que muchos jubilados se quedan y siguen trabajando después de la edad de jubilación y eso puede seguir pasando. Nadie puede cercenar el
derecho al trabajo. Pero vuelvo a repetirle, la reforma no controla los hechos exógenos. Hay cosas que es la economía, es el desarrollo del país el que tiene que arreglar, y no se le puede achacar a la reforma pensional, porque nosotros no podemos hacer que la gente gane más, la gente no tenga un ingreso como el que desea. Eso lo tiene que generar el Estado, y por eso el presidente José Raúl Mulino ha pensado que parte fundamental de la infraestructura para hacer crecer este país es poder tener un problema de reforma pensional resuelto de manera indefinida, para no estar abriendo esto a cada rato y enfocar el país en los procesos de crecimiento, que son los que van a permitir el empleo y los que van a permitir la sostenibilidad de cualquier sistema de pensiones futuro. Recuerde que usted puede enviar sus preguntas utilizando el hashtag CSSReformas. Veamos preguntas que nos han enviado a través de las redes sociales. Comparto la opinión de Iliana. Quieren aumentar la edad de jubilación. ¿Por qué no le dan un incentivo a los que van a tener que esperar 3 años más para jubilarse? ¿Qué tal un aumento en el tope de jubilación? Que seguramente todo estará más caro de aquí a 10 años. La jubilación máxima, director. La verdad es que es una gran pregunta. Ya no hay tope. Lo que pasa es que nadie lo ha dicho, ¿no? Estas son de las cosas buenas que tiene la reforma. La reforma elimina los topes, incluso para los que están en el sistema de beneficio definido exclusivamente del ya el beneficio, los que verán beneficiarios del sistema solidario, recuerden que tenían una pensión de $1.500, $2.000 o máximo de $2.500 si cotizaba 30 años sobre un promedio mayor o igual a 2.500. Ya eso se elimina. Bajo esto, si el cálculo te da más de 2.500, te puedes jubilar con eso que te sale. Y es más, como todas las pensiones se ajustan al costo de la vida, entonces esos 2.500 también se van ajustando, y es algo nuevo que tiene el sistema. Eso es para cualquiera que se jubile hoy. Y no hay tope ni en el sistema que le llamaban solidario para la reforma, ni en el sistema mixto que de alguna forma reciba en el sistema nuevo reformado que reciba los del sistema mixto. Ya no existe eso. Vamos a hacer una breve pausa. Al volver, los ministros Felipe Chapman y Fernando Boyd se suman para contestar sus preguntas. Esto es el especial En Vivo, Reformas Bajo la Lupa.